Bueno, amados hermanos, le doy gracias al Señor porque por su gracia, su misericordia estoy aquí compartiendo con ustedes. Creo que es por mera y pura gracia, hermano. No somos merecedores de que el Señor pues nos use para lo que nos usa. ¿Cierto? A veces nuestras actitudes, nuestra conducta no es la más favorable, ¿cierto? Pero aquí estamos por la gracia del Señor. Sé que algunos han tenido dificultades esta semana. ¿Cuántos han tenido dificultades? ¿Cierto? Tenemos dificultades con la familia, a veces con los hijos, a veces no nos entendemos con la esposa o la esposa con el esposo. ¿Cierto que nos pasa? Somos mortales, ¿cierto? Tampoco vamos a venir aquí a osar de que somos los mejores, no. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que me ha tenido inquieto, no acá, sino a nivel general. El tema se llama El que nos une es más grande que lo que nos divide. El que nos une es más grande que lo que nos divide. Vamos a mirar 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Dice, los que quieren acompañarme, si no yo lo voy a leer por ustedes. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a ir respondiendo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Qué responderíamos? No. ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga: fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Gloria a Dios. Brinden un fuerte aplauso al Señor, una sonrisa. Bien, hermanos, en la antigüedad, desde la antigüedad vamos a tocar algunos aspectos antiguos de la Biblia y otros aspectos antiguos de la historia de Colombia, un poquito. Desde la antigüedad han existido diversos pueblos, como los amalecitas, estaba el pueblo de Egipto, existían los hebreos, y particularmente cada pueblo, los que han estudiado la historia no solamente de ellos, sino de muchos, cada pueblo siempre ha pensado tener la razón y siempre ha pensado que luchaba por los ideales correctos. Por ejemplo, el faraón de Egipto, él se creía el dios del mundo, ¿cierto? En cambio, los amalecitas, que eran unos hombres crueles, ellos pensaban que luchaban también por ideales correctos. En el caso de los hebreos, pensaban que ellos eran el pueblo elegido, y quiero centrarme en que cada uno de ellos pensaba de que luchaba por lo correcto, independientemente de si es correcto o no. Cada uno pensaba de que sus ideales eran los correctos. Luego
mirando un poquito la historia de Colombia, pensaba un poquito en los grupos políticos de la antigüedad. En la antigüedad, hace varios años, yo no creo que no existía cuando nació eso, nació dos partidos. ¿Quién me ayuda? Listo, el conservador y el liberal. ¿Los conservadores de qué color se vestían? Y los liberales, rojo, ¿cierto? Y lo curioso es que de ambos bandos había gente cristiana y no cristianos en ambos gremios. Pero ¿por qué se mataban ellos? Porque cada uno pensaba que tenía la razón, ¿cierto? Frente a los ideales que ellos planteaban, y cada uno decía y criticaba y moría por lo que ellos pensaban, ¿cierto? Si los que de pronto tienen más años que yo vivieron esa época, ¿cierto? En que estos dos grupos políticos se enfrentaban, y si tú eras liberal y si el otro era conservador, ¿cómo se veían? Como enemigos. Pero si ponemos a mirar, cada uno de ellos tenía razón desde ciertos puntos de vista, pero entonces ellos se cegaban pensando de que tenía la razón. Ahora poquito nos enfrentamos a un debate político, ¿cierto? Y es menester mencionar que también se vio eso dentro de la misma Iglesia Universal del Señor. Habían gremios que defendían a uno, y el mismo gremio cristiano había uno que defendía al otro. Pero se pone uno a mirar quién tiene la razón, ¿cierto? Cada uno tiene la razón desde ciertos puntos de vista, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando esas diferencias que podemos tener terminan dividiéndonos como iglesia y terminan haciendonos pensar que el otro no es cristiano porque piensa distinto a mí, ¿cierto? Escuchaba diversos grupos. Yo soy más apolítico, que aunque soy docente, no soy político. A mí no me gusta la política. Pero escuchaba decir que de ambos sectores, que si fuera cristiano no votaría por fulano. Pero lo curioso es que también escuchaba de otro gremio decir, oye, si fuera cristiano no votara por. Entonces yo le decía, pero es que usted no puede decir que él es cristiano o que no es cristiana porque piensa distinto a usted. Lo curioso es que habían de ambos sectores, y me lo decían personas que yo considero que son buenos cristianos, porque podríamos decir, no, es que no, personas digamos de reputación, que han caminado con el Señor y que han vivido, que han sufrido, etcétera, etcétera. A lo que quiero ir, hermanos, es que siempre van a haber diferencias, ¿ok? Siempre van a haber diversas formas de pensamiento, pero esa diversidad de pensamiento no nos debe llevar a cuestionar si la otra persona es cristiana o no, ¿cierto? Debemos de escuchar, y aunque no estemos de acuerdo, y esa diversidad no solamente surge en el ámbito religioso. Y me inventé una historia, yo me la inventé. En cierta ocasión había un alcalde. El alcalde había un lote bien grande, pero el alcalde no hallaba qué hacer con ese lote, era del municipio. Y entonces el alcalde decidió llamar a un grupo de personas para que le orientaran qué proyecto era mejor. Para eso llamó a un pastor de la ciudad reconocido, llamó al sacerdote, al cura más reconocido de la ciudad. ¿Cuántos van? 2. También llamó a un docente de educación física. ¿Van cuántos? Van 3. También llamó a un policía. Van 4. Y
también llamó a un comerciante de la ciudad. Ellos tenían la misión de reconocer ese lote y mirar cuál proyecto era mejor para ese lugar. ¿Ok? Ellos tenían que traer la razón. Listo. Llegaron los 5 individuos, reconocieron el lugar y cuando fueron a dar el parte todos tenían que estar ahí. Cada uno se levantó, el sacerdote se levantó y dijo: señor alcalde, yo considero, ¿cuántos lotes habían? 1, ¿cierto? ¿Cuántos lotes? 1. El sacerdote dijo: señor alcalde, yo considero que lo más sensato ahí es hacer una parroquia. ¿Cierto? Muy bien, ¿por qué? No, porque en nuestra comunidad hay bastantes feligreses católicos que ese sitio les quedaría perfecto para ellos asistir. Segunda, listo, muchas gracias, el alcalde tomó la nota. Le tocaba el turno al pastor. Bueno, señor pastor, ¿qué considera usted que debe hacerse allí? No, yo considero que ahí sale un muy buen proyecto evangélico, cristiano. ¿Y por qué? No, porque de esa manera podríamos congregar ahí a muchas personas fieles y que en ese lote pues podemos hacer comedores, podemos hacer un CDA y de esta manera podríamos beneficiar a la comunidad. Tercero, el policía, señor policía, ¿usted qué considera? No, yo considero que ahí hay que montar un buen CAI de policía, porque la seguridad en Ciénaga creo que es la prioridad. Ciénaga, esta ciudad necesita más seguridad porque de nada nos sirve el resto de cosas si no tenemos un sitio seguro. Haríamos este proyecto, tocaría podríamos traer más policías, etcétera, etcétera. Cuarto, el profesor de educación física. El profesor de educación física dijo: no, yo creo que aquí lo mejor es un buen polideportivo. ¿Por qué? No, porque nuestros jóvenes necesitan practicar deporte. En este lugar se necesita un lugar donde nuestros jóvenes puedan venir a jugar fútbol, patinar, etcétera, etcétera. Quinto, el comerciante dijo: no, aquí lo que hay que hacer es un buen centro comercial. Un buen centro comercial porque necesitamos reactivar la economía. Y si reactivamos la economía, vamos a poder tener más fuentes de empleos, etcétera, etcétera. Pregunto, ¿quién tiene la razón de los 5? Todos, ¿cierto? Pero, ¿y por qué si todos tienen la razón, todos no dicen lo mismo? Bien, porque cada quien tiene su forma de ver la vida. Cada quien tiene su forma de mirar las situaciones de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su rol, de acuerdo a su grado de estudio, de acuerdo a lo que hace. Cada uno tenemos una forma de mirar la vida. Entonces es por eso que ahí se forman discusiones políticas, discusiones sociales, porque cada uno ha sido beneficiado o atropellado de diferentes maneras. Y por eso terminamos mirando la vida de forma distinta. Entonces ahí podríamos poner esos 5 en un debate y ese debate nunca se acabaría, ¿cierto? Y cada uno de esas 5 personas podría presentar un buen proyecto y cada uno tendría la capacidad, creo, de defenderlo con argumentos. Pero ¿sabe qué es eso es lo bueno? Pero ¿sabe qué es lo peor? Que nunca se pondrían de acuerdo, ¿cierto? Porque cada uno piensa que lo que él está diciendo o proponiendo es lo mejor. Entonces, ¿a qué me quiero llevar a esto, hermanos, para ir entrando en el texto que leímos? A que nosotros tenemos diferentes formas de pensar
y de mirar la vida. Y es por eso que el tema se llama Él es más grande que nuestras diferencias, ¿cierto? En el ámbito cristiano pasa lo mismo. ¿Será que aquí todos son iguales? Está el hermano allá que canta allá, que no lo mueve nadie, ¿cierto? Que no se para ni si usted le pone 1 kilo de garrapata ahí, ¿cierto? Eso no lo para nadie. Pero está el hermano que, ¿cierto? Que quiere partir que la silla, el puesto no le alcanza. ¿Cierto que sí? El que no se para dice, no, hombre, eso es pura emoción. Y el que es gozoso dice, no, es que hay que alabar al Señor con alegría. Y cada uno, de acuerdo a su personalidad, ¿cierto?, habla y propone. Pero eso no nos debe llevar a pensar de que el otro está mal y yo soy el que está bien. Ok, entonces, en la iglesia de Corintio sucedió un problema, y es que había divisiones. Habían divisiones bastante fuertes, lo que leímos, ¿verdad? Pablo dice, escucho que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Sí. ¿Y cuál era el problema? En que existían unos personajes importantes dentro de la comunidad, a los cuales algunos elogiaban de tal manera que se estaban desviando de Cristo. Y entonces Pablo menciona a unos personajes, como lo son, ¿quiénes? Apolos, Cefas y Pablo, ¿cierto? Y en algunos otros textos, Pablo en Romanos menciona también a Pedro, porque a Pedro se supone que también algunos lo elogiaban. Aquí lo menciona como Cefas. Ok, entonces, ¿qué era lo que sucedía? Algunos decían, yo soy de Apolos, porque Apolos se dice que era una persona muy elocuente, una persona bastante intelectual, una persona que hablaba con términos bastante, en la época teológicos, bastante buenos, explícame. Pero estaba también el otro grupo que decía, no, yo estoy con Cefas. Ajá, ¿y tú por qué estás con Cefas? No, porque Cefas estuvo con Cristo, mija. Él caminó con él. ¿Cómo vas a seguir? No, Cefas caminó con él. ¿Cómo vas a seguir? No, yo sigo mejor a un propio mijo que anduvo con él, con Cefas, ¿cierto? No, sí, ahora usted se imagina ese grupo cuando se reunía con Pedro. Pedro, cuéntanos cómo fue esa aventura que tú tuviste, cómo fue que te tiraste en el agua. Y Pedro otra vez, allá la historia a decir. Entonces todo el mundo, ese grupo estaba ¿con quién? Con Cefas. Otro estaba con Apolos. Otro estaba ¿con quién? Con Pablo. No, Pablo, mija, si Pablo ha abierto más iglesias que Pedro. Pedro, ¿qué iglesia ha abierto Pedro para él? Dígame, hermano, ¿cuántas iglesias ha abierto Pedro? No, que yo sepa, no ha abierto nada. Él está en Jerusalén, ahí está. Bueno, pero Pablo, imagínese, Pablo fue a Asia. Pablo ha abierto iglesias, por usted menos tiene idea cómo usted le va a hacer caso a una persona que ni siquiera da para abrir una iglesia. ¿Cierto? Entonces, esta división era tan fuerte que lo llevó a desviarse del verdadero. ¿Cierto? Entonces Pablo dice, yo lo bauticé. ¿Ha sido alguien bautizado por el uno? ¿Ha sido alguien bautizado por el otro? ¿Alguien de ellos murió por ustedes? ¿Por qué? Porque tanto fue el elogio que tuvieron por esos hombres de Dios, que eran hombres de Dios, que terminaron quitando la mirada del verdadero. Entonces, ¿quién tenía la razón de ellos? Posiblemente ninguno, y posiblemente todos. Cada uno desde su perspectiva. De pronto el hermano misionero le gustaba más Pablo, ¿cierto? Porque habría iglesias. De pronto el hermano que había estudiado un poquito más, que era de la línea de estudio, le gustaba Apolos, porque era un hombre elocuente. Y así sucesivamente. Entonces, esto había generado divisiones, a tal punto de que esas divisiones trajeron fractura en la iglesia y
al parecer no fue nada pequeño porque llegó hasta al oído del apóstol Pablo. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué ocurre cuando esta mentalidad de división entra en la iglesia? ¿Qué puede ocurrir? ¿Será que será bueno esto? ¿Qué ocurre cuando nosotros no somos equilibrados al pensar de que ese hermano piensa distinto a mí? Y que eso no lo hace un hereje, que eso no lo hace menos que yo, pero tampoco lo hace más que yo. ¿Sí se me estoy haciendo entender? Bien, entonces aquí traje dos problemas y traje una solución. El problema de las divisiones entonces la división llegó incluso a la iglesia. ¿Ha escuchado usted aquí problemas de divisiones aquí? ¿Cierto? A veces nos disgusta cuando alguien piensa distinto a nosotros, nos da como rabia, ¿cierto? Usted nos le da a veces como rabiecita. Uy, pero no entiende. No entiende que ese político es esto. Oye, no entiende esto, no entiende aquello. Y nos llenamos como y eso, hermanos, es que tengo un celo santo. Celo santo no es orgullo que nos da, porque pensamos de que tenemos la verdad absoluta. Entonces, la verdad, las divisiones que trajo a la iglesia fueron fuertes. Algunos decían, como les dije, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Pero Pablo les dijo, sean de Cristo. Independientemente de la forma de que piensen ustedes, creo que le está parafraseando Pablo, sean de Cristo porque Él fue que murió por ustedes. Entonces, ¿a qué voy, hermanos? A que independientemente de nuestra manera de pensar, que eso nos divida, tengamos diferentes formas de ver las situaciones, que el punto de encuentro de nosotros siempre debe ser Jesús. Amén. Esa hermana piensa distinto a mí, lo que ella piensa es absurdo, pero por ella que es absurda en su manera de pensar, Cristo también murió. ¿Ok? Y que entendamos de que así como yo veo absurdo lo que ella piensa, ella también ve absurdo lo que yo pienso. ¿Me hago entender? Y que si ambos nos miramos como unos absurdos, podemos terminar hasta matándonos. Pero si ambos nos miramos como cristianos primeramente y que tenemos diferentes formas de ver la vida, entonces nuestro punto de encuentro siempre va a ser Cristo, porque Él fue finalmente el que murió, el que entregó su vida por nosotros y también la entregó por aquel que piensa distinto a mí. No por mí solamente, no por mí que salto o no por mí que no me mueve nada, sino por todos nosotros. Bien, entonces Pablo hace una pregunta: ¿está dividido Cristo? ¿Creen ustedes que Pablo preguntó eso porque él tenía dudas? Pablo les pregunta: ¿está dividido Cristo? Le manda en la carta. Dicen que Pablo era más grosero, dicen ellos que Pablo era más grosero en cuerpo presente que por carta. Él mismo lo dice. Pablo les hace una pregunta, yo pienso que hasta irónica: ¿está dividido Cristo? ¿Cuál sería nuestra respuesta? No, ¿cuál sería la respuesta de los corintios? Por supuesto, Pablo, que no. Y entonces, ¿por qué ustedes andan en divisiones? Entonces, mis hermanos, el sentir del Señor es que esas diferencias no las hagamos más grandes que el Señor, porque a veces esas diferencias terminan siendo más grandes que el Señor en algunos casos. Siempre van a haber diferencias. Entonces, las diferencias siempre van a existir. Los que tenemos varios hijos, hacen la mano los que tienen varios hijos, ¿son iguales sus hijos? Uno dice: oye, pero esta pelada todo lo ve lo malo en todo, mientras que la otra es más melancólica, ¿no? Y el otro, o sea, yo tengo 3 hijos, todos 3 son distintos.
y tienen aparentemente una sola crianza, ¿cierto? Entonces, si 2 hijos, 3 hijos, o 2 hijos, o 4 hijos, algunos tienen más, son distintos, aunque los criaron los mismos padres, ¿cómo pretendemos que nosotros vamos a ser iguales, a pensar iguales? Entonces las diferencias siempre van a existir, vamos a lidiar con las diferencias. El Señor, de hecho, cuando llamó a los apóstoles, Él no llamó gente puro publicano. Imagínate, Pablo, el Señor dijo: hombre, yo para no complicarme la vida voy a llamar puro publicano. Mateo, búscate unos 11 más ahí que sean publicanos, para que sean mis apóstoles. No, llamó un publicano, llamó un pescador, llamó un guerrillero de la época que fue Simón el cananista. Sí, Simón él era un guerrillero de la época. Los cananistas eran los que, eso es lo que le acabé de mencionar. Y así sucesivamente. ¿Y usted se imagina las reunioncitas de ellos? ¿Usted se imagina las reunioncitas de ellos cuando Jesús no estaba? Lo que pasa es que las películas de Hollywood nos los han puesto, sí, pues, la perfección. De hecho, cuando yo empecé el evangelio pensaba que ellos eran perfectos. Yo dije, uy, esa gente era perfecta, esa gente. Pero si uno se pone a mirar la conducta de nosotros, que somos creyentes, y la de ellos, cuando Jesús no estaba, seguramente Simón el cananista y Mateo se agarraban, porque el uno era a la derecha y el otro a la izquierda. Lo más importante, decía Mateo, es tener una economía sólida en este ministerio, porque de la economía depende que podamos llegar a más personas. Y Simón seguramente, el cananista, seguramente decía: ¿qué economía? Lo más importante es repartir todas las personas. Ambos tienen razón desde su punto de vista, pero ellos encontraron un punto de equilibrio, y era Cristo. Entonces, hermanos, no vengo aquí a decirle que un grupo está en lo correcto y otros no. Vengo a decirle que la verdad absoluta solamente está en Cristo. Y que independientemente de lo que yo piense, Cristo es la única verdad absoluta. Lo que yo pienso, creo, está ligado a mis emociones, a mi trayectoria de vida, a lo que he sufrido, a mis beneficios, etcétera, etcétera. Lo que yo pienso muchas veces está ligado a eso. Me decía alguien qué día: oye, el presidente que va a contratar a personas. Y yo dije: eso lo hacen todos. Entonces yo le dije: imagínese, hermano, que la que fueran a contratar fuera su hija. ¿Qué dijera usted? Yo estuviera contento porque le van a dar un nombramiento de ese. Bueno, ahí está. ¿Sí me hago entender? Entonces el cristiano que le da un contrato dice: gracias, Señor, por esa bendición. Pero el cristiano que no le da nada dice: ve, el diablo, imagínate, ese es el enemigo que... Entonces, ¿por qué? Porque nuestra manera de pensar está ligada, ¿cierto?, a nuestros beneficios muchas veces. Lamentablemente está ligada a los beneficios de nosotros. Pero tenemos que hallar un punto de equilibrio, y el punto de equilibrio es Jesús. Entonces, hermanos, las diferencias siempre van a existir. Siempre van a existir. Siempre van a haber hermanos que piensan de una manera en todos los aspectos: el político, el social, el económico, el administrativo, en todo. Y de otro lado también. Otro aspecto, tener en cuenta, bueno, primero las diferencias siempre van a... No todos tenemos la misma personalidad. De acuerdo a mi personalidad, también yo veo las cosas. La Biblia, hasta incluso la Biblia. Hay hermanos que dicen: no, hermano, lo más importante es un buen mensaje bien estructurado. ¿Lo has escuchado? ¿Cierto? Otro dice: no, hombre, hermano, después que hay unas buenas alabanzas, así dice el músico, ¿cierto? Unas buenas alabanzas y un buen pianista, hermano, el culto queda bonito. Pero ¿qué dicen las danzarinas? No, lo importante es, ¿cierto?, que la danza quede bonita. ¿Quién tiene la razón? Todos.
Desde su punto de vista, desde nuestra personalidad, desde nuestro don, así miramos la situación. ¿Cierto que sí? Listo, entonces no todos tenemos las mismas opiniones. Incluso no solo en el religioso, en el social, en el económico, en el religioso. Hay diferentes formas de pensamiento. Lo único que no podemos pensar distinto es que Cristo es el Señor. Si alguien aquí piensa que Cristo no es el Señor, ahí sí estamos. No podemos, en eso no podemos. Cierto que Cristo no murió y resucitó. Hermanos, ahí sí no eres mi hermano porque es que no piensas eso. Eso sí nos debería dividir. No lo que piensa un equipo u otro. No lo que piensa fulano u otro, no. Ese es un pensamiento que sí debe estar en todos. Que Cristo es el Señor, que Él murió y resucitó al tercer día, que Él viene por su iglesia. Eso no debe estar en discusión. Y esas sí son verdades absolutas para el cristiano. Ok, hermanos, seguimos. No todos analizamos los problemas de la misma manera, ¿cierto? Mire el ejemplo que les di al principio. Cada uno analizó el lote desde su perspectiva. El uno pensó en lo que él creyó que era beneficiario de acuerdo a lo que él era, lo que él estudió, a su personalidad, a su grado de estudio. ¿Cierto? ¿Quiénes tienen la razón? Todos tenían la razón. Entonces, incluso dentro de la iglesia existen distintas perspectivas donde asuntos políticos, económicos o sociales terminan truncando lo que el Señor ha hecho por nosotros. Lo peligroso es cuando comenzamos a creer que nuestra posición es tan verdadera o tan importante como el mismo Cristo. Escuche esto, hermano, que esto es. Lo peligroso es cuando comenzamos a creer que nuestra posición es tan verdadera o tan importante como el mismo Cristo. Tremendo, ¿verdad? Es que, hermana, si usted fuera cristiana, usted estudiara tal cosa. Si usted fuera cristiana, no vistiera de esta manera. Entonces empezamos a pensar de que nuestra posición es tan verdadera como Cristo mismo, y Cristo no tiene sustitutos. Cristo es el único absoluto, y nuestra manera de pensar puede que esté errada, puede que cuando lleguemos allá al reino digamos, oye, esto ni por ahí es lo que tenía yo en mente. Cuán equivocado estamos. No sé si alguna vez usted se ha dado cuenta, oye, pero yo pensaba así antes y hasta prediqué de esto y ahora me he dado cuenta que no es así. En la música, hermanos, a mí poco me gusta la música, esa reggaetón. No es que piense que sea mala, pero no me gusta. De hecho, mi oído no la entiende. Una vez estábamos en un concierto allá en Ciénaga y siempre, hace muchos años se pensaba de que esa música era más del diablo que de Dios, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Bueno, hermano, me quedé impresionado. Cantó el que era de Dios supuestamente, que era de Dios de hecho, y entró el reggaetonero, empezó a bailar. Ese hombre cantaba y bailaba, lo hacía muy bien, pero como a mí no me gusta casi, yo estaba sentado ahí mirándolo, pero admirado de cómo bailaba con esa alegría. Se bajó el reggaetonero, se bajó el otro y estaba cantando el otro. Se formó una pelea con botella y todo. Otro tenía un machete, el otro tenía botella. Y me impresionó de que el reggaetonero, el que casi todos criticaban o criticábamos, se metió en medio de la pelea. No le dio miedo la botella, no le dio miedo nada y empezó a orar. Ahora, Señor, él empezó a orar. El que de pronto todos pensaban de que era menos cristiano terminó siendo más cristiano y más valiente que todos nosotros. ¿Sí me van a entender? Entonces, aunque él era distinto, era buen cristiano, ¿cierto? Entonces lo peligroso es cuando comenzamos a creer que nuestra posición es tan verdadera o tan importante como Cristo mismo.
y nos aferramos estilo profesor Girafales. ¿Sabe qué dice el profesor Girafales? Que él solamente estuvo equivocado el día que pensó que estaba equivocado. Solamente. La vez que he estado equivocado es el día que pensé que estaba equivocado. O sea que nunca. Así somos nosotros a veces, somos obstinados y no cedemos al pensamiento del otro, no tratamos de entender lo que el otro está viviendo, está pensando. Entonces, mis hermanos, el problema de pensar diferente no es tan problema si nosotros lo regulamos con la persona de Cristo. Todos aquí tenemos diferentes formas de pensar. Tercero, nuestra identidad está en Cristo, no en nuestras diferencias. Nuestra identidad está en Cristo, no en nuestras diferencias. ¿Quién me da mi identidad? No me la da que yo sea el mejor negociante de Ciénaga. No me la da que tenga la casa más humilde de la iglesia. Porque en una iglesia está el hermano acomodado, en todas las hay, y el hermano que día a día lucha por comerse un arroz con queso siquiera. Pero está el hermano que puede escoger qué se come, ¿cierto? O el que puede hasta escoger comer en un restaurante o no. Pero está también el que le toca salir ahora en la moto a mirar, a tirar por ahí ¿cierto? Que coge para poder llevar para el almuerzo. Pero hermano, nuestra identidad solamente está en Cristo, no en nuestras diferencias. ¿Quién nos da la identidad? A Cristo. No mi profesión, no mi estatus, no me la da nada de eso. No me la da ni mi cultura, no me la da mi iglesia. No, hermano, es que yo me congrego en la iglesia El Salvador. Esos hermanos se congregan allá en aquella iglesia. O de pronto somos más despectivos, en aquella iglesita, y empezamos a sacar los defectos de la otra iglesia y a creernos mejor porque estamos en esta iglesia o en aquella iglesia, o porque venimos de otra ciudad, o porque vengo de otra familia. Hay gente que se cree más porque tiene un apellido de estirpe, un apellido reconocido. No, yo vengo de mi familia, no, eso no nos da identidad. Nuestra identidad nos las da y nos las seguirá dando solamente Cristo. Todas estas cosas pueden ser buenas, el estudio, capacitarnos, eso es bueno, pero nuestra identidad únicamente nos la da Jesús. Amén. Y no está basada en nuestras diferencias. ¿Por qué me digo esto? Porque a veces pensamos que mi hermano no es cristiano porque piensa de esta manera, o porque piensa de aquella otra. Bueno, hermano, yo no estoy de acuerdo con usted, no me parece, pero bueno, hermano, dejemos así, y yo pienso de esta manera, usted piensa de esta, pero vamos a buscar un punto de encuentro. ¿Cuál es nuestro punto de encuentro, hermano? Cristo. Listo. ¿Qué hizo Cristo? Bueno, Cristo nos mandó a predicar. Bueno, hermano, vamos a predicar, porque en eso no nos vamos a poner de acuerdo, ni voy a cambiar la manera de pensar del otro. Dice Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora, este texto es fuerte. Resulta y pasa de que en la iglesia primitiva, en la iglesia de los primeros siglos, imagínense que esta fuera la iglesia, Pablo les escribe, existían escitas, judíos, bárbaros, esclavos, libres. Entonces, Pablo, también habían griegos. Imagínense que la hermana fuera griega, la fuera judía. Aquí el varón era esclavo, aquí el otro fuera libre. Ahora usted imagínese por qué Pablo entra a decirles eso. Y ahorita vamos a completar el texto. Vamos a leerlo enseguida. Dice Gálatas 3:26. El otro que leí era Colosenses 3:11. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, porque todos
los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes sois uno en Cristo Jesús. Entonces, completando estas dos listas, Pablo, en la iglesia del Señor habían diferentes grupos y eran diferentes formas de pensar. Habían esclavos. ¿Qué eran los esclavos? Recuérdenme, ayúdenme para tomar un sorbito de agua. ¿Quiénes eran los esclavos? Servidores. ¿Solamente eran servidores? ¿Será que los esclavos eran servidores así? Era como un jerarquí. Un esclavo no tenía voluntad. Es como ese bolso que tiene la hermana ahí. ¿Ese bolso de quién es, hermana? De ella. Ella puede quemarlo ahora que llegue a la casa. Ella puede hacer lo que sea con su bolso, porque es de su propiedad. Los esclavos, hermanos, en esa época de la esclavitud no tenían voluntad, en el sentido de que eran propiedad de alguien. Esos hermanos conocieron también a Cristo y iban a la iglesia con su amo. Imagínense su amo allá, el hermano allá que tiene cara de amo. Yo soy el esclavo aquí y el hermano allá diciendo: ese esclavito que se cree, ese es mío, ese yo puedo ahora hacer lo que quiera con él. Le puedo pegar 4 latigazos. El hermano allá, el hermano que era el dueño, comentando con el otro. Y sí existía, porque Pablo les escribe que no los traten ya, a los amos no los traten, ¿cierto?, como esclavos. Sí existía que el amo y el esclavo eran creyentes. Entonces Pablo le dice: ya aquí no hay esclavos. Ven acá. ¿Cómo así que este esclavo vale menos que usted? No, señor. Aquí ya en la iglesia ya no hay ni esclavo ni libre. Aquí, si el hermano es esclavo, no, aquí no hay esclavo ni tampoco libre. Que yo soy libre, yo no soy dueño de nadie. Bueno, aquí ustedes dos, mijitos, son igualitos. Aquí tú no es que vas a pasar adelante porque seas libre, ni tú. Pero también estaban los griegos y los judíos. ¿Quiénes eran los griegos? Los dueños del conocimiento, los hombres sapiensales. Eran los descendientes de ¿quiénes? De los grandes filósofos, los que han estudiado algo. En 10º nos dan filosofía, y la mayoría de filósofos, ¿de dónde venían? De allá, de los griegos, de Grecia, ¿cierto? Y entonces ellos, los griegos, eran, por eso, no sé si usted recuerda el texto que dice Jesús: los judíos buscan señales y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Bueno, conocimiento, sabiduría, pero la Reina Valera dice sabiduría. Los griegos eran amantes del conocimiento. Entonces ellos en la iglesia: no, yo soy griego. Ese pedazo judío que las tira. Esa gente, ellos son bruticos. Nosotros somos griegos. Entonces ahora Pablo le dice: aquí ya no hay griego ni judío. Aquí no es que porque usted venga de una estirpe de inteligencia, usted es más que el otro. No, todos somos iguales. Y en las mismas 2 listas que leí, Pablo dice: ya no hay varón ni mujer. Pablo no está metiéndose aquí con la cuestión del hogar. Pablo estaba hablando de forma eclesial, porque recordemos que las mujeres ni siquiera eran contadas. Usted lee, por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces. Vamos a ver a cuántos alimentamos, dijo el que contó. Ellas 1, 2, 3, 4, 5. Allá 6. Así era que contaran ellos. Es decir, que ellas no valían, tanto que no valían que ni siquiera las contaban. ¿Sí me hago entender? Entonces la mujer era reducida prácticamente a nada. Entonces Pablo dice: no, ven acá, ahora ya no hay varón ni mujer, ambos son uno en Cristo. Ambos. Se vino el hombre. Dice Pablo: no hay circuncisión ni incircuncisión. Estaban los circuncisos y estaban los incircuncisos. ¿Recuerdan en la iglesia de los Hechos?
algunos predicadores mandaban a circuncidar a la gente. Hey, tú eres evangélico, no, mijo, tienes que machete contigo, papi, porque entonces después ellos entraron, no hay necesidad de circuncidarse. Total es que habían en ese tiempo, pues alcanzaron a mocharle el prepucio un poco a gente, porque la iglesia crecía mucho. Entonces, no, yo quería ser, no, Cristo, pero también tienes que date cuchillo, mijo, mochate el prepucio, si no, no vas a poder ser cristiano. Pero también estaban los incircuncisos que venían de otros pueblos. No sé si recuerda que Pablo dijo, David dijo, ¿quién es ese incircunciso? Ellos utilizaban ese término de forma despectiva. ¿Quién es ese que no pertenece al pueblo de Dios? ¿Quién es ese que no es de mi pueblo, que se atreve a desafiar al Dios de los ejércitos? Entonces Pablo, parece ser que en la iglesia llegó el incircunciso ese. Aquel es incircunciso, no se ha circuncidado. Sí. Entonces, ¿qué hace aquí él? Perdió el tiempo porque no es circunciso, no se ha circuncidado. Entonces llegó el hermano. ¿Quién es el de verde es el incircunciso. No, el de verde no es el de azul. En la iglesia habían hermanos que clasificaban y decían él incircunciso. Pero también parece ser de que los incircuncisos trataban despectivamente. Aquel se circuncidó, se cree más que nosotros porque se está circuncidado. ¿Qué se cree él? ¿Se ha visto esto en las iglesias, hermanos? Decía una hermana una vez, yo le doy gracias a Dios porque mira, mi pastora usa faldas largas, no se pinta las cejas, pero también he escuchado al otro gremio, esa hermana sí es religiosa. ¿Usted ha visto esa hermana que sí es religiosa? Mira, ni se pinta nada, no sé. ¿Cierto? Y a veces en ambos bandos hay desprecio hacia el otro. ¿Cierto que sí, hermanos? Hay desprecio en ambos bandos hacia el otro. Mira, parece una guacamaya y la otra dice, parece, ahora no recuerdo cómo le dicen. ¿Cierto? Pero en ambos bandos, entonces siempre van a existir las diferentes formas de pensar. Pero Pablo también menciona aquí, en la otra lista de Gálatas, menciona los escitas y los bárbaros. Se dice que los escitas y los bárbaros eran personas bastante crueles, eran personas bastante guerreras. Se dicen que los escitas, para mostrar el terror a sus enemigos, cortaban las cabezas de las personas, antes de ser cristianos, lógicamente, en su historia de ellos, cortaban la cabeza de las personas y limpiaban y tomaban en el cráneo para mostrar a sus enemigos que ellos eran fuertes, entonces entre bárbaros y escitas, se dice que los escitas eran más crueles, se dice, y los bárbaros también, pero los bárbaros también se dice también que su forma de hablar, su elocuencia no era tan buena. Entonces, hermanos, el hecho está que Pablo dice, y aquí no hay escita ni bárbaro, no, aquí no eres más porque vienes de una familia cruel, una descendencia sicaria, ni eres tampoco menos. Ahora, ¿cómo se sentiría ese judío que se vanagloriaba de que era judío, de que era descendiente de Abraham, a que lo achicaran o lo llevaran al mismo nivel de ese escita que era cruel, que no tenía leyes, que era incircunciso? Seguramente para él no fue nada cómodo. ¿Cómo se sentiría ese griego, ese hermano griego que era un tipo bien intelectual, un tipo bien estudiado, a que lo compararan con un bárbaro de esos que no sabía ni siquiera expresarse bien, cuando ellos eran reconocidos por su alto conocimiento que tenían sobre todas las cosas? Para ellos humanamente no fue fácil, pero Pablo, aunque los denigren en el ámbito secular,
Y en el ámbito social, Pablo los eleva en el ámbito espiritual y le dice: no, ahora todos ustedes son uno en Cristo. Todos ustedes son uno en Cristo, le dice en Colosenses, sino que Cristo es el todo y en todos. Y Gálatas le dice: porque todos ustedes sois uno en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, gracias a Dios aquí no hay esclavos, ya, gracias a Dios, ¿cierto? No hay excitas, no hay bárbaros, sí hay, bárbaros sí hay. No hay incircuncisos, sí somos todos, ¿cierto? Incircuncisos sí somos todos. Circuncisos ahí, bueno, de pronto hay alguien por ahí, no me va a preguntar porque de pronto el hombre se circuncida y no quiere decir nada. ¿Hay mujeres? Hoy no hay. Porque no dicen si hay mujeres, ¿cierto? Entonces, gracias a Dios, hermanos, de que hay mujeres, hay hombres, hay diferentes maneras de pensar, pero todos somos uno en Cristo. Entonces, esto debe ser el sentir de nosotros, hermanos, que aunque el hermano o la hermana es distinta a mí, ella y yo somos uno en Cristo. Aunque me dé rabia, aunque no me guste, aunque no me parezca así como le parecía seguramente al griego y al judío. Ellos eran uno en Cristo Jesús. Uno en Cristo. La pregunta es: ¿se cree usted uno con el hermano que es distinto a usted? ¿O ha pensado que usted es uno con Cristo pero que él no? ¿Lo ha pensado? No, aunque lo pensemos, debemos rechazar esa manera de pensar y de ver al hermano, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Amén, hermanos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bien, hermano, entonces nosotros, para concluir, dice: la iglesia de Cristo no está llamada a dividirse por hombres, por líderes o por ideologías. Escuche esto, hermanos. La iglesia del Señor no está llamada a dividirse por hombres, ni líderes o por ideologías. Los grupos pasarán, ya conservadores y liberales casi, poquitos, ¿cierto? Bárbaros y escitas, pocón. Los grupos pasarán. Y escuche esto: los candidatos pasarán también, ¿cierto? ¿Cuántos candidatos han escuchado ustedes? Bastante, ¿cierto? Ahorita vienen, del otro año vienen otras. Los candidatos pasarán, las corrientes de pensamiento pasarán, pero Cristo permanece para siempre. Amén. Cristo permanece por siempre y para siempre, hermanos. Entonces, ¿creen ustedes que esto que dije que pasará no va a pasar? Todo va a pasar, ¿cierto? Pero Cristo es el que permanece para siempre. ¿Cuántas ideologías no defendíamos de pronto antes, hace 20 años? Los que tienen más edad que yo, 60 años, de pronto ideologías que usted defendía antes ya de pronto ni existen, ¿cierto? ¿Cuántos políticos de pronto usted no defendió hace muchos años y ya ni por ahí existe su? Entonces lo que defendimos no era verdadero, quiere decir eso. Pero Cristo permanece. Entonces, estoy del lado de Cristo. ¿Cuántos están del lado de Cristo? Si estoy del lado de Cristo, entonces acepto las diferencias, ¿ok? Y tolero la diferencia de mi hermano. Tolero que él no es una copia exacta de mí. Tolero que la multiforme gracia de Dios lo diseñó a él o a ella distinto a mí. Y que no por ser mujer, por ser hombre, por ser más adinerado, o por tener menos, o por pertenecer a X o Y familia, o por vestir de una manera o de otra, me hace más ni menos, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Entonces porque la única verdad absoluta no es ni un partido ni un hermano, sino Jesucristo, que murió y resucitó para
salvarnos. Que nuestra diferencia no sea más grande que nuestra fe. A veces las diferencias son más grandes que la fe en Cristo. Y que nuestra identidad en Cristo sea más fuerte que cualquier etiqueta humana. Que nuestra identidad en Cristo sea más fuerte que cualquier etiqueta humana. Tal vez no todos pensamos igual en asuntos, en algunos asuntos. Tal vez tengamos opiniones distintas sobre muchas cosas, pero hay algo más grande. Hay algo más grande que todas nuestras diferencias. Ese algo ni siquiera es algo, es alguien. Y ese alguien se llama Jesús. Amén. Jesús es el más grande. Porque el que nos une es más grande que lo que nos divide. ¿Cuántos lo creen que es así? El que nos une es más grande que lo que nos divide. Y a veces eso que nos divide, hermanos, lo disfrazamos de la gloria de Dios. Hermano, para la gloria de Dios. Hermano, voy a dar un testimonio, dice alguno. Hermano, voy a dar un testimonio para la gloria de Dios, hermano. Hermano, para la gloria de Dios, mi hija, ella terminó sus estudios. Gracias a Dios ella no se fue con un hombre por ahí. Pero a veces le están tirando puya a la hermana que se le fue la hija. Hermano, para la gloria de Dios, yo en mi casa tengo de todo, hermano. Pero es para la gloria de Dios. Hermana, para la gloria de Dios. Y terminamos usando la gloria de Dios para mostrar nuestro orgullo y nuestra forma de pensar. Hermano, para la gloria de Dios, hermanos, en mi casa todos somos estudiados. Y a veces no es para glorificar a Dios, sino es para mostrar nuestros logros. ¿Qué piensa si yo digo, hermano, para la gloria de Dios, todos mis hijos han salido casados de la casa? ¿Qué piensa la hermana Tiburcia si la hija de ella no se salió casada de su casa y está pasando ese proceso de que su hija vive con un muchacho, etcétera, etcétera? ¿Qué piensa ella en el momento? Entonces, como que Dios no está conmigo porque ellas todas le casaron y a mí ninguna, ¿cierto? Entonces, pero lo curioso es que Pablo dice, yo voy a hacer alarde a mis debilidades. Es decir, yo voy a sacar, si hay algo de lo cual debo sacar pecho, dice Pablo, es de mis debilidades. Y usted no ve a nadie diciendo, hermano, para la gloria de Dios mi hija se fue de la casa. Hermano, para la gloria de Dios, hermano, anoche tuve una discusión con mi esposa, ve, hermano, que nos acostamos de espalda. Y si nos ponemos a mirar, si somos honestos, a todos nos ha pasado, los casados. A veces nos damos para hablar, ¿cierto? Nos damos para hablar con nuestro cónyuge. O sí, hermano, no nos ha pasado, a mí me ha pasado. Y no es que la odie, ni estoy seguro que ya no me odia, pero como que la conversación a veces no fluye. Pero nadie dice aquí, hermano, mire, voy a dar un testimonio para la gloria de Dios. Yo estoy con mi esposo aquí, pero anoche tuvimos una pelea bastante fuerte. Y Pablo le dice, yo voy a hacer alarde de mis debilidades. Y dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, a veces nuestras diferencias son tantas que la llevamos al nivel de que estamos glorificando a Dios, pero es a veces para, de pronto sin darnos cuenta o dándonos cuenta, no sé, terminamos no exaltando a Dios, sino exaltando nuestros logros. Y terminamos no mostrando a Cristo. Y a veces, hermanos, es mejor mostrar lo débil que somos, lo vulnerable que somos. Nosotros somos vulnerables, ¿cierto? Somos vulnerables, ¿o no lo somos, hermanos? Lo somos. Y dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Llevando esto al tema, hermanos, ¿qué tal si pensamos de que somos tan débiles que no logramos entender al hermano? Oye, yo soy tan débil que no logro entender a la hermana, no logro entenderla.
Ella posiblemente tenga razón, pero mi debilidad me lleva a no entenderla, hermano. Entonces, a veces parecemos Don Quijote. Don Quijote era uno que contaba sus hazañas, y a veces somos más hazañosos, y eso trae a veces hasta divisiones, y trae a veces que los hermanos no se sientan muy cómodos, porque disfrazamos la gloria de Dios del orgullo nuestro. ¿Usted ha visto a alguien adelante pasando diciendo lo que yo dije? Para la gloria de Dios, hermano, me robó una plata, hermano. Pero bueno, hermano, yo después la devolví, ahí la fui pagando. Nadie dice eso, ¿cierto? Callado, ¿cierto? Pero probablemente nosotros alguna vez hemos robado algo, ¿cierto? Es posible que hayamos robado algo, pero es como eso no nos da etiqueta, no lo decimos, ¿cierto? Pero somos tan diferentes, hermanos, pero a la vez somos tan iguales. Pero Cristo es el todo y en todos, hermanos. Que nuestras diferencias siempre nos lleven a decir: Cristo es lo único verdadero y absoluto. Cristo es lo único verdadero y absoluto. Por eso, hermanos, cuando usted vaya a dar un testimonio, hable de Cristo, no hable de usted. Porque hay personas que de pronto usted no ha lidiado con ese hermano que usted dice: uy, pero esa hermana, vea, todo le sale bien. Esa hermana se cree como perfecta, yo no sé, ¿cierto? Y uno como que, pero cuando usted se muestra humilde, noble, e incluso la gente le perdona más sus fallas. Dice: no, la hermana, pobrecita, ella es toda noble. Pero cuando usted siempre, hermano, para la gloria de Dios, mi esposo me llevó a un centro comercial, hermano, y compramos en tal lugar. Uy, mi esposo me dijo que cogiera el vestido que yo quisiera, hermano, y yo cogí el de 400, para la gloria de Dios. Pero no dice cuando el esposo de pronto le lleva un vestidito todo de demo que estaba bonito, ¿cierto? Entonces, hermanos, para terminar ya, hermano, nuestras diferencias siempre van a existir, pero Cristo es nuestro punto de referencia, nuestro punto de encuentro es Jesús.